David poseía un entendimiento que escapaba a muchos. En el capítulo 17 del libro de 1 Samuel, el ejército de Israel confrontó a los filisteos liderados por su formidable campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se topó con Goliat por primera vez. El diccionario Webster's New World define el coraje como la disposición para enfrentar y afrontar cualquier cosa reconocida, como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de retirarse de ella, la cualidad de ser intrépido o valiente. Esta definición encapsula la esencia de lo que David demostró en ese momento crucial. Enfrentó a un adversario intimidante con una valentía y resolución que desafiaron las expectativas convencionales. Y es por eso que en el video de hoy veremos la historia de este gran hombre de Dios. Si quieres mostrar tu agradecimiento por este tipo de contenido, suscríbete al canal y coméntanos algo. En el antiguo valle de Ela, en una posición estratégica cerca de Jerusalén y las tierras de Gad, se desplegó el poderoso ejército filisteo preparado para la inminente batalla. En respuesta, Saúl, junto con sus tropas, se congregó en las cercanías, encontrándose divididos por el valle de Ela, con esta barrera natural como testigo de la tensión entre ambos bandos. Un gigante formidable conocido como Goliat emergió del campamento filisteo, desafiando a los ejércitos de Israel, repitiendo su desafío desafiante día tras día durante un asombroso período de 40 días. Su presencia imponente y su desafío a los israelitas quedaron registrados en 1 Samuel 17:11, donde se relata cómo, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se llenaron de terror y temor. Goliat no era una fuerza a ser tomada a la ligera. Su estatura imponente, alcanzando entre 9 y 11 pies, se acompañaba de una lanza colosal que pesaba aproximadamente 15 libras y una armadura metálica que ascendía a unas 125 libras. Sería imprudente subestimar su poderío como oponente en la batalla. Este gigante inspiraba miedo y ansiedad en todos los que lo contemplaban. Incluso el mismísimo rey Saúl no era inmune a tal temor, lo que generaba un impacto en el ánimo y la moral de sus tropas. Si el rey demostraba miedo, ¿cómo podrían los soldados comunes encontrar el coraje necesario para enfrentarse a tal adversario? En medio de esta atmósfera cargada de miedo y desesperanza, ocurrió un evento que cambiaría el rumbo de la historia. David, un joven pastor que llevaba suministros a sus 3 hermanos mayores en el campo de batalla, fue testigo de las provocaciones de Goliat y captó el pánico palpable en los rostros de los guerreros hebreos. A pesar de ser desestimado por su juventud e inexperiencia, David desafió la noción generalizada de temor e incredulidad. En 1 Samuel 17, 26 a 30 de la Biblia amplificada, David cuestiona con valentía y convicción: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de sobre Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Esta valiente declaración marcó el inicio de un enfrentamiento épico que resonaría a lo largo de la historia. En el campo de batalla, mientras David expresaba su disposición para enfrentar al colosal desafío representado por Goliat, su hermano mayor, Eliab, reaccionó con furia ante las palabras de David. Irritado, Eliab cuestionó las motivaciones de su hermano menor, acusándolo de arrogancia y falta de responsabilidad al dejar las ovejas en el desierto. Despreciando a David, Eliab estaba convencido de que su hermano menor no era más que un joven imprudente en busca de emoción y sin verdadera comprensión de la gravedad de la situación. A pesar de las acusaciones de Eliab, David respondió con calma, cuestionando si sus intenciones habían sido malinterpretadas, pero ante la negatividad y la falta de apoyo optó por apartarse y buscar respuestas en otros. Incluso el rey Saúl, al enterarse de la disposición de David para enfrentar a Goliat, mostró dudas y reticencia. Al considerar a David como un muchacho inexperto y a Goliat como un hábil guerrero con vasta experiencia desde su juventud, Saúl rechazó la propuesta de David para enfrentar al gigante filisteo. A pesar de la valentía y la voluntad de David,
El rey Saúl no veía viable que un joven como él pudiera competir contra un oponente tan experimentado y formidable como Goliat. Finalmente, tras insistir, Saúl accedió a permitir que David se enfrentara al gigante. Sin embargo, incluso Goliat, la misma fuente del desafío, menospreció a David al verlo acercarse al campo de batalla. El filisteo desestimó a David por su juventud, su aspecto agradable y su apariencia física, subestimándolo como un rival indigno. A pesar de la oposición y el menosprecio tanto de su hermano mayor, Eliab, como del rey Saúl, e incluso del propio Goliat, David persistió en su convicción y disposición para enfrentar al gigante, un acto que eventualmente cambiaría el curso de la historia y demostraría que la fuerza y la valentía a veces pueden provenir de fuentes inesperadas. En el momento crucial del enfrentamiento entre David y Goliat, el gigante filisteo despreció a David, cuestionando si era digno de su desafío. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, se burló Goliat, lanzando maldiciones a David invocando a sus dioses. En este encuentro, ni el propio Saúl ni el gigante Goliat mostraron confianza en las habilidades de David. Sin embargo, a pesar de enfrentar la incredulidad y el menosprecio, ¿por qué David continuó avanzando? Se mantuvo firme y decidido, enfrentando cada muestra de desdén con determinación. A menudo, algunos nos subestiman por diversas razones, ya sea por la edad, sea joven o anciano. El pasaje de 1 Timoteo 4:12 nos recuerda: que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es lamentable que ciertas personas, incluso dentro de contextos religiosos, vean a los jóvenes como la iglesia del mañana, relegándolos a un papel secundario en lugar de reconocer su potencial y capacidad para contribuir en el presente. Del mismo modo, existen prejuicios hacia los más mayores, donde se asume que una vez alcanzada cierta edad, las personas carecen de capacidad para contribuir a su comunidad espiritual o social. A menudo, dudamos de nuestras propias habilidades, al igual que los antiguos israelitas que, al escuchar el informe desalentador de los 10 espías sobre la tierra de Canaán, se sintieron insignificantes y desprovistos de capacidad frente a los gigantes Nefilim. En Números 13:33 se describe cómo se vieron a sí mismos como langostas frente a esos seres poderosos. Este tipo de autoduda puede paralizarnos y obstaculizar nuestras acciones, privándonos de alcanzar nuestro verdadero potencial. Sin embargo, es fundamental recordar que las percepciones humanas no son las de Dios. Él ve más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas o las limitaciones que otros nos imponen. Dios ve el potencial en cada uno de nosotros independientemente de nuestra edad y nos llama a superar nuestras dudas y miedos para cumplir con el propósito para el cual nos ha creado. A través del ejemplo de David, aprendemos que la confianza en uno mismo y en la fe en Dios pueden superar cualquier tipo de menosprecio o desdén que encontremos en nuestro camino. La valentía sin límites de David ante Goliat contrastaba con el temor palpable que dominaba al ejército de Israel, incluido Saúl. ¿Por qué David no se aterrorizó ante el gigante, mientras que los demás estaban llenos de miedo? La respuesta principal radicaba en su confianza en el Dios verdadero y vivo, como se evidencia en 1 Samuel 17:26 de la Biblia. Cuando David cuestionó a los hombres que estaban con él sobre cómo se honraría al hombre que derrotara al filisteo y restableciera la reputación de Israel, enfatizó el desafío del filisteo a los ejércitos del Dios vivo, no a meros ejércitos terrenales. Mientras otros guerreros se concentraban en los peligros de la pelea o en las posibles ganancias materiales que podrían obtener, David era el único preocupado por el honor del Dios vivo y la dignidad de Israel. Esto revela claramente que David era un hombre conforme al corazón de Dios, preocupado por las mismas cosas que eran importantes para Dios. Su enfoque no era material o carnal, sino espiritual. David no veía a Goliat simplemente como este hombre, sino como este filisteo incircunciso. Donde otros veían un desafío a Israel,
David lo veía como un desafío directo a los ejércitos del Dios vivo. Mientras que para otros la preocupación era el hombre que lo mate, para David se trataba de el hombre que mate a este filisteo y elimine la deshonra sobre Israel. Este contraste revela cómo David veía las situaciones desde la perspectiva de Dios, mientras que los hombres de Israel solo las consideraban desde una perspectiva terrenal y limitada. Incluso al enfrentarse a Goliat, David mantuvo este enfoque. Su valentía emanaba de su fe inquebrantable en Dios, su determinación por defender la gloria de Dios y restaurar el honor de Israel, y su enfoque en lo espiritual sobre lo material. Esta perspectiva espiritual y su profunda conexión con Dios fueron la fuerza impulsora que lo llevó a enfrentarse al gigante con valentía y confianza inquebrantable. En el álgido momento del enfrentamiento entre David y Goliat, el gigante filisteo amenazó a David con crueldad, prometiendo entregar su carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Ante esta desafiante provocación, David respondió con una convicción inspiradora y una fe inquebrantable en el poder del Dios de Israel. En un intercambio desafiante, David declaró con valentía: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel». 1 Samuel 17, 44 a 46. El tono potente y desafiante de Goliat, resonando en las colinas circundantes del valle de Ela, sembró el miedo en el corazón de cada soldado israelita, e incluso podría haber intimidado a algunos de los soldados filisteos. Sin embargo, la respuesta de David fue una afirmación audaz y llena de fe, contrastando quizás con una voz joven e incluso, posiblemente, quebrada por la juventud. Los filisteos reaccionaron con burlas ante la respuesta de David, que podría haberse manifestado con una voz juvenil y quebrada, mientras que los israelitas se horrorizaron y avergonzaron ante esta imagen. Sin embargo, la fe y la valentía de David no se vieron disminuidas por las risas y burlas, ya que estaba arraigado en su profunda convicción en el poder y la soberanía de Dios sobre la situación. Este enfrentamiento épico no solo fue físico, sino que representó una batalla de fe y convicción espiritual. A pesar de las reacciones burlonas y las dudas de los demás, David permaneció firme en su creencia en Dios y su voluntad de enfrentarse al gigante en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. En el épico enfrentamiento entre David y Goliat, David estableció una distinción clara entre él mismo y el gigante filisteo, sin otorgar ningún crédito a la habilidad o poder de Goliat. Al declarar: «Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado», David enfatizó que actuaba como representante del Señor de los ejércitos celestiales. Se presentó como un hombre enviado, con una misión divina. Cuando David afirmó: «Hoy el Señor te entregará en mis manos», demostró una confianza creciente. Hay una diferencia significativa entre decirle a Saúl que matará a Goliat y dirigirse directamente al gigante afirmando que el Señor lo entregaría ese mismo día en sus manos. Además, al añadir te heriré y te quitaré la cabeza, David empleó un lenguaje vivido y detallado demostrando su determinación y la certeza de la victoria, pero siempre atribuyendo la acción al Señor. Él entendía que el control del conflicto estaba en manos del Señor. A pesar de que este incidente hizo famoso a David, su motivación no era la búsqueda de ganancia personal o reconocimiento. Actuó con el deseo principal de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar fama o gloria para sí mismo. David, en este enfrentamiento emblemático, se destacó no solo por su valentía y habilidad, sino por su profunda fe y su enfoque en exaltar al Señor. Su determinación de enfrentarse a Goliat fue una manifestación de su devoción a Dios y su voluntad de ser un instrumento en manos del Todopoderoso para demostrar su poder y soberanía sobre las circunstancias. El objetivo final de David era propagar el mensaje de que en Israel residía una presencia divina que todos debían reconocer y honrar.
En el relato se lee: Él te entregará en nuestras manos. Es notable la humildad de David al destacar que no menciona Él te entregará en mis manos, reconociendo que esta batalla no era solo suya, sino de todo Israel. David comprendía que luchaba en representación de su pueblo. En ausencia de confianza por parte de algunos en el Señor, David asumió esa confianza en nombre de todos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos otorga la capacidad de resistir al diablo y sus tentaciones, como se menciona en 1 Juan 5:4 de la Biblia amplificada. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo enfatiza la fortaleza que emana de la fe, permitiéndonos superar cualquier obstáculo. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. Otra razón que impulsaba la valentía de David era su fundamento en experiencias pasadas, donde Dios había demostrado su cuidado y protección hacia él. Estos episodios previos de intervención divina sirvieron como pilares que sustentaban su fe y confianza en Dios en momentos de desafío y adversidad. La respuesta de David a Saúl en 1 Samuel 17:34-37 de la Biblia amplificada refleja su valentía y confianza en Dios frente a las dudas del rey. Ante la incredulidad de Saúl, David relató cómo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, enfrentó y venció tanto a leones como a osos que amenazaban su rebaño. Explicó cómo en esos momentos confrontó a las bestias feroces, las golpeó y rescató a las ovejas de sus fauces. Además, señaló que así como Dios lo había librado de aquellos peligros, también lo liberaría de las manos del filisteo Goliat. Saúl, en su escepticismo, parecía insinuar que David carecía de la experiencia necesaria para enfrentarse al gigante filisteo. Esta actitud reflejaba una consideración puramente física y terrenal de la batalla, descuidando por completo su dimensión espiritual. La experiencia y el tiempo en el campo de batalla no eran los únicos elementos a considerar, según David. Este episodio ejemplifica cómo Saúl no comprendía plenamente la preparación que Dios otorga a sus elegidos. A menudo, Dios nos llama a ser fieles en las pequeñas responsabilidades antes de confiarnos tareas mayores y usa nuestra fidelidad en lo ordinario como preparación para desafíos mayores. La valentía demostrada por David al enfrentar al león y al oso en el pasado no solo preservó su rebaño, sino que también fue un entrenamiento espiritual y una preparación para enfrentar desafíos mayores, como el encuentro con Goliat. Su fiabilidad y valentía en situaciones aparentemente menos significativas fueron fundamentales para su capacidad de enfrentar y superar desafíos de mayor magnitud. Si David hubiera retrocedido o mostrado temor frente al peligro del león o el oso, probablemente no habría estado preparado para enfrentar al gigante filisteo. Pero su fidelidad y valentía en esos momentos menos destacados allanaron el camino para su confianza y determinación en momentos cruciales. La historia de David es un relato profundamente enriquecedor que revela su crecimiento en valentía a lo largo de su vida. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta convertirse en el valiente guerrero que desafió a Goliat, su evolución es evidente en sus acciones y en su confianza en la protección divina. En un inicio, David demostró valentía al sugerir que alguien debía enfrentarse a Goliat por una causa justa. Sin embargo, su coraje no se detuvo ahí, ya que progresó hasta el punto de ofrecerse voluntariamente para enfrentar al gigante filisteo. Su determinación y fe en Dios lo llevaron a declarar que no solo lucharía contra Goliat, sino que también lo derrotaría. La clave para entender la valentía de David radica en su pasado como pastor, donde enfrentó peligros al proteger su rebaño de leones y osos. A pesar de que en aquel entonces no se dio cuenta, esa experiencia era parte de la preparación divina para el desafío que enfrentaría con Goliat. David aprendió a reconocer que Dios lo había cuidado en situaciones anteriores y confiaba en que Dios continuaría protegiéndolo en el futuro.
Este concepto de confiar en la ayuda pasada de Dios como indicio de su apoyo futuro también se refleja en el pasaje de 2 Timoteo 4:16 a 18 de la Biblia amplificada. Aquí, el apóstol Pablo reflexiona sobre su propia experiencia, señalando cómo, a pesar de ser abandonado por otros, el Señor estuvo a su lado, dándole fuerzas para proclamar su mensaje y liberándolo de situaciones peligrosas, como de la boca del león. Pablo reafirma su confianza en la protección divina, creyendo que Dios lo rescatará de cualquier mal y lo llevará a su reino celestial, atribuyendo toda la gloria a Dios por siempre. David se encontró frente a frente con una situación desalentadora. El imponente gigante guerrero, un hombre que sobrepasaba su tamaño en gran medida. En ese momento crítico, en lugar de ceder al temor y huir, decidió enfrentar el mal y la adversidad con valentía, una lección de coraje arraigada en Efesios 6:13 de la Biblia amplificada. Consciente de que la batalla requeriría una determinación inquebrantable, David se armó no solo con piedras y honda, sino también con una fuerza interior que provenía de su fe. En el campo de batalla, cuando el gigante se acercó a él con desafío, David no retrocedió. En un acto de valentía y destreza, se precipitó hacia su adversario. En un movimiento rápido y preciso, extrajo una piedra de su bolsa, la lanzó con fuerza y precisión milagrosa, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se incrustó con fuerza, derribando al gigante y dejándolo inmovilizado en el suelo. El valiente acto de David fue la culminación de su preparación, su fe y su valentía, logrando lo que parecía imposible. Sin recurrir a la espada del enemigo, David, con resolución firme, se acercó al gigante caído y, tomando su propia espada, terminó la batalla. Cortó la cabeza del filisteo, asegurando la victoria para su pueblo. Esta hazaña no solo demostró la valentía y la astucia de David, sino también su confianza en la protección divina. El impacto de esta victoria resonó más allá del campo de batalla. Fue un testimonio de la capacidad de un individuo para superar desafíos aparentemente insuperables cuando confía en su fe y valentía. Los filisteos, testigos atónitos de la derrota de su campeón, se vieron obligados a huir ante el coraje y la determinación demostrados por David, un hombre que se mantuvo firme cuando todos los demás dudaban de su éxito. En el épico enfrentamiento entre David y Goliat, al concluir la batalla, la victoria no perteneció al gigante imponente, sino a David, el humilde pastor que confiaba en el poder de Dios. Esta historia es un recordatorio perdurable de que, al caminar por la fe, la victoria está asegurada. La promesa de Dios de estar a nuestro favor, presente en Romanos 8:31, es un bálsamo reconfortante en tiempos de lucha. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57 reafirma este principio al proclamar: pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad fundamental es el sustento que fortalece la fe de los creyentes, infundiendo valor y confianza en Dios como fuente última de triunfo. En el relato bíblico, David personifica la valentía y la confianza en Dios. Su elección de permanecer cuando todo instaba a huir es un ejemplo poderoso para los cristianos de todas las épocas. Su fe inquebrantable lo llevó a obtener una victoria extraordinaria para el pueblo de Dios. En el contexto cristiano actual, la pregunta persiste: ¿mantendremos nuestra firmeza por Dios? ¿Quiénes serán aquellos que sigan a Jesús, defendiendo la verdad y sosteniendo su bandera en medio de las batallas más arduas? El desafío resuena. ¿Quién responderá con valentía y fe diciendo: estoy del lado del Señor, aquí estoy yo? El coraje, como se ilustra a través de la historia de David, implica permanecer cuando todos los demás están tentados a huir, hablar cuando el miedo paraliza las voces y actuar cuando otros se ven obstaculizados por el temor. Siguiendo los ejemplos de figuras bíblicas como Abraham, Josué, Esteban y Pablo, los cristianos son desafiados a ser valientes en su fe, a enfrentar desafíos con confianza en Dios y a mantenerse firmes en la verdad aún en tiempos de adversidad.
El coraje se manifiesta cuando, ante el peligro, uno elige mantener su carácter y adherirse a la rectitud moral, incluso cuando otros están tentados a comprometer los suyos. Es crucial comprender que todos, en algún momento u otro, experimentamos el miedo. Es una emoción humana universal, sin embargo, el coraje reside en nuestra capacidad para superar esos sentimientos de miedo y avanzar hacia lo que sabemos que es correcto, como lo destacan numerosos relatos bíblicos. Incluso las figuras más destacadas a lo largo de la historia bíblica han sentido miedo en algún momento. Es en estas instancias cuando la necesidad de coraje es más evidente para los cristianos. Enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fidelidad y en ocasiones el miedo puede hacer que nos retraigamos, como vemos en Hechos 24-25 con la reacción de Félix ante la verdad que Pablo proclamaba. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias del miedo en nuestra fe. El miedo puede llevar a las personas a abstenerse de responder al Evangelio y, en última instancia, puede resultar en la pérdida de sus almas, tal como se menciona en Apocalipsis 21:8. Esto resalta la importancia de mantener el coraje y la fe en los momentos de prueba, resistiendo la tentación de ceder ante el miedo que podría apartarnos del camino de la verdad y la rectitud. Dios es capaz de obrar milagros a través de las personas que se entregan a Él. Al confiar en Dios y en su poder, Él puede realizar maravillas a través de nosotros, a pesar de nuestros temores y limitaciones. ¿Cuáles son las motivaciones para tener coraje? En primer lugar, es fundamental recordar que como seguidor de Jesús, tu identidad está arraigada en Él, y por lo tanto, no debes ceder al miedo. En segundo lugar, ten la seguridad de que Dios será tu defensor. No temas porque lo que está oculto será revelado y aquello que proclamas y vives en relación con Jesús en privado será vindicado públicamente en su tiempo y justicia divina. En tercer lugar, incluso ante la posibilidad de la muerte, debes recordar que nadie puede dañar tu alma eterna. Mateo 10:28 establece claramente: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pongas en riesgo tu alma al buscar la aprobación de los hombres, ya que lo peor que pueden hacer al destruirte es abrir las puertas del paraíso para tu ser eterno. En cuarto lugar, es crucial comprender que Dios está siempre cerca de ti. Mateo 10:30 nos asegura: pero los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto refleja la intimidad y el cuidado divino hacia cada uno de nosotros. Ningún ser humano puede contar cada cabello de tu cabeza, pero este detalle muestra la atención personalizada y cercana de Dios hacia ti, especialmente en tiempos de sufrimiento. Él te ama y está presente en tus momentos de dolor. En quinto lugar, recuerda que Dios gobierna tu vida con amorosa soberanía. Creer en la soberanía de Dios significa confiar en su control amoroso sobre todas las cosas. Esta confianza en la providencia y el gobierno divino es fundamental para los creyentes. A través de su amor y sabiduría, Dios dirige nuestras vidas hacia su propósito con manos amorosas y compasivas. En sexto lugar, Pablo nos ofrece advertencias poderosas. Al sumergirte por primera vez en las Escrituras, especialmente al estudiar las palabras de Pablo a su joven discípulo Timoteo, es evidente por qué se requiere valentía. A menudo nos aferramos a la aprobación y la aceptación de otros. A veces no hemos alcanzado la madurez suficiente en Cristo como para ser fieles a nosotros mismos. Y cuando enfrentamos miradas de desaprobación, gestos de menosprecio o comentarios que nos hacen sentir insignificantes, tendemos a reprimir, hablar sobre temas difíciles por temor al rechazo. Es mi deseo que llegues a considerar a Cristo tan glorioso, que su aprobación valga mucho más que cualquier muestra de desaprobación. Espero que descubras la fuente y la profundidad del coraje que se requerirá cuando te encuentres en situaciones como esta. Como se menciona en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá un tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír, se negarán a escuchar la verdad y se volverán a los mitos y a las fábulas.
En séptimo lugar, aparte de las palabras de Pablo a Timoteo, hay otra razón fundamental por la cual considero que este mensaje sobre la valentía es crucial. Tiene mucho que ver con la era en la que vivimos. Como se expresa en Mateo 10:27, lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. El énfasis de este versículo es la necesidad de expresarte. Por lo tanto, no te rindas ante la mentalidad predominante de la época y no permitas que el miedo te domine. Sé valiente. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.